Queremos daros la bienvenida a este espacio de reflexión. Un espacio de reflexión que es aportado por varios oyentes que han participado con nosotros a través de la cuenta oficial de Radio Solidaria en YouTube. Y quería que mencionáramos las bestias que podemos encontrarnos en el libro de Apocalipsis. Brevemente hemos presentado en varias ocasiones estudios, pequeñas reflexiones sobre cada uno de los capítulos de Apocalipsis. Hoy vamos a adentrarnos un poquito más en esta carta que es bonita, que parece una carta de ciencia ficción, parece una película, pero que es real. Yo recuerdo cuando era pequeño que la carta de Apocalipsis, si la podía omitir, lo hacía. Cuando tenía 13, 14 años, no me gustaba leer Apocalipsis. Es como una carta terrorífica, ¿no? Sobre todo cuando un adolescente, un niño, empieza a leer sobre bestias, sobre dragones. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos aparece en Apocalipsis capítulo 13, pero se deriva de la cuarta bestia de Daniel y la vamos a ver en este espacio. Primero que todo hay que aclarar que una bestia en profecía es un poder político. Daniel capítulo 7, versículo 17. El libro de Daniel habla de 4 bestias que corresponden a 4 reinos o imperios que gobernaron el mundo y son el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Hoy vamos a hablar de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 13 que sale o se deriva de la cuarta bestia, como mencionábamos, del sueño de Daniel en el capítulo 7, versículo 8. Prácticamente está hablando del Imperio Romano, está hablando de Roma. Es por eso que antes de hablar de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 13, vamos a hablar de la cuarta bestia, de ese sueño de Daniel. Una bestia de 10 cuernos que hace referencia al Imperio Romano, hace referencia a su caída y al levantamiento de ese sacro Imperio Romano. Muchos expertos escritores dicen que este último se convierte en la primera bestia de Apocalipsis presentada en visiones al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 3. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En primer lugar, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual va a ser diferente de todos los otros, como estamos leyendo en el versículo 23 y 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, el Imperio Romano, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, que es el cuerno pequeño mencionado en los anteriores versículos, el cual será diferente de los primeros. ¿Qué hará ese cuerno pequeño? Derribará a 3 reyes. Esta es la explicación que el mismo libro de Daniel nos da en estos versículos 23 y 24. Entonces esta cuarta bestia, el Imperio Romano, después de varios siglos de dominar el mundo conocido hasta entonces, cae en mano de las tribus bárbaras. ¿Qué sucede? Que se desmiembra por completo, y se denominaba bárbaros a los extranjeros que no hablaban correctamente ni el griego ni el latín, que eran lenguas del imperio. Estos bárbaros, que muchas veces asimilamos con los bretones, con los alemanes, tenían su propio idioma y cultura y venían de provenientes zonas de la península de Escandinavia. Fueron 10 tribus bárbaras: francos, anglos, alamanes, suevos, burgundios o borgoñeses, sajones, lombardos
Erulos, vándalos, godos, que estos estaban divididos en visigodos y en ostrogodos, con idiomas y culturas propias cada una. Estas fueron las que derrotaron al Imperio Romano, dividiéndolo en 10 naciones o reinos independientes, los 10 cuernos. Es así como se formaron las distintas naciones europeas con diferentes lenguas. Pero de estos 10 reinos salió otro reino que fue muy superior a los otros. Es el cuerno pequeño que menciona Daniel capítulo 7, versículo 24. Tenía ojos como de hombre y dice que era diferente de los otros. Este cuerno pequeño es el que se convierte en la bestia de las 7 cabezas y de los 10 cuernos, que es el Sacro Imperio Romano, que podríamos decir, siendo sinceros, imperio político-religioso. Y me atrevo a decir que es el papado, que gobernó al mundo por 1260 años durante la Edad Media. Perdió su poder, como menciona Apocalipsis 13, versículo 3, porque recibió una herida mortal, pero esa herida mortal fue sanada para reinar en los tiempos del fin. Así se convierte en la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esto significa que este nuevo reino, que era muy diferente de los otros, no gobierna con la fuerza, sino con la inteligencia, con la astucia. De ahí menciona ojos como de hombre. Es un reino, pero dice también que tiene una boca que habla grandes cosas y que dice palabras contra el Altísimo. Es decir, que puede cambiar las leyes divinas. Podríamos decir que se hace pasar por Dios, de tal manera que es un poder político religioso. Como vemos, mientras que la cuarta bestia de Daniel tiene 10 cuernos, la bestia del Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 1 al 3, tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Características de esta bestia. Viene a ser el cuerno pequeño, mencionado en los versículos que acabamos de leer. Sale de Roma, pero ese cuerno pequeño se convierte en una bestia terrible que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y viene a ser una suma de las 4 bestias anteriores. Las bestias de Daniel son la primera como león con alas, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo con 4 cabezas y la cuarta tiene 10 cuernos. Ahora vamos a leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Yo siempre he asimilado al leopardo al continente africano. Los pies de oso, o el oso mejor dicho, a Rusia. Y su boca como de león, al Reino Unido. Yo siempre he tenido esa percepción. Siempre se ha representado con animales los diferentes imperios, los diferentes continentes. El águila, ¿a quién? A los Estados Unidos de América. Si notan, la bestia del Apocalipsis tiene algo de león, algo de oso, algo de leopardo. Y tiene 7 cabezas que suman las cabezas de las 4 bestias anteriores. Las ha mencionado Daniel, capítulo 7, versículos 4 y 8. Es un reino más grande, es un reino más poderoso que todos los anteriores. Sale de Roma y recibe poder y recibe gran autoridad. Arranca 3 cuernos para poder sobresalir y dominar. Y si vamos a la historia, de los 10 reinos en los que se dividió el Imperio Romano, 3 desaparecieron antes de surgir el Sacro Imperio Romano, es decir, el poder del papado. Esta bestia ya gobernó en la Edad Media y su reino duró 1260 años, hasta que fue derrotada ¿por quién? Por Napoleón Bonaparte, año 1798. Pero volverá a gobernar. Por eso dice Apocalipsis 13:3 que recibió una herida mortal, pero que esa herida fue sanada. Recibirá poder, recibirá autoridad sobre toda lengua, sobre todo pueblo o nación, por 42 meses. Leyendo esto uno dice, está hablando también del anticristo. Hará guerra contra los santos, contra ti, contra mí, contra los cristianos, contra nuestros hermanos, y los vencerá. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Esto significa que habrá persecuciones, y ya las estamos teniendo. Habrá mártires, y lo estamos teniendo.
y los hemos visto. A todos los que no se quieren someter a la autoridad serán perseguidos, serán encarcelados, serán torturados, los matarán. Pero ¿por qué sabemos que las 7 cabezas y los 10 cuernos son el papado? Por varias razones. Esta es teoría personal. Tú puedes dejarnos tus comentarios, tu propia teoría. ¿A quién le corresponde esas 7 cabezas? Yo pienso que pertenecen al papado. Sale de Roma. Tiene autoridad. Apocalipsis capítulo 18, verso 8 lo especifica. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto último significa que gobernó, ya no gobierna, pero volverá a gobernar. Todos sabemos que el papado ya gobernó en la Edad Media, pero volverá a gobernar. El Papa es el que más aboga por un nuevo orden mundial. ¿Qué quiere decir? Pues un gobierno global, una sola religión, un solo sistema político, un solo sistema económico, financiero, y lo va a conseguir. Además dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Todos sabemos que una mujer, cuando lo lees en el ámbito profético, una mujer es la iglesia. Todos sabemos que una mujer en profecía es la iglesia. De hecho, en Apocalipsis se habla solo de 2 mujeres. La esposa del Cordero, la iglesia venidera, y la prostituta, la iglesia falsa. Entonces la mujer de la que habla el versículo es una iglesia, y la única iglesia que está sobre 7 montes es la iglesia de Roma, porque Roma ha sido construida sobre 7 montes. Si quieres más evidencias, puedes visitar Apocalipsis capítulo 17. ¿Qué piensas al respecto? Es un tema muy delicado, es un tema que, siendo sinceros, poco se comparte en las iglesias. Y yo creo que es bueno también informar a los miembros de una iglesia de esta preciosa carta de Apocalipsis, hacer estudios bíblicos. Aunque ya muchos están atentos a las profecías. Pero qué bueno que hoy más que nunca podamos entender lo que dicen estos pasajes. Hoy leyendo Apocalipsis capítulo 13. Primero que todo, como decíamos al principio, hay que aclarar que una bestia en la profecía, cuando lo lees en la palabra de Dios, es un poder político. Y cuando habla de mujer, habla de la iglesia. Y cuando habla de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, es posible que hable del papado y de los reinos que va a dirigir. Déjanos tu opinión, déjanos tu comentario. ¿Qué piensas al respecto? Es un tema que se puede alargar, es un tema que podemos investigarlo más a fondo, que incluso podemos pedir consejo, podemos pedir incluso apoyo a expertos para que nos den más información. Pero yo creo que es un tema que no se puede omitir, no lo podemos dejar de lado. Yo creo que este tema en la iglesia se puede compartir. Qué bueno que podamos a través de redes sociales expresarnos, dar nuestro punto de vista. Tú lo puedes hacer a través de YouTube, a través de Facebook, a través de las diferentes redes sociales. Déjanos tu comentario, queremos leerte. Danos tu opinión al respecto. Radio Solidaria, una radio comprometida.